El rugido del motor de aquel coche alemán de última generación parecía un insulto, una nota discordante y arrogante que rasgaba el silencio sepulcral de la montaña, donde el tiempo no se mide en minutos, sino en el desgaste de las piedras y el ciclo eterno de las cosechas. Adrián, con las manos firmes sobre el cuero cosido a mano del volante, sentía que cada kilómetro que lo alejaba de la metrópolis era un paso más hacia un pasado que había intentado enterrar bajo capas de títulos académicos, prestigiosos galardones internacionales y una cuenta bancaria que no dejaba de crecer. Sin embargo, por mucho que un hombre se cubra con la seda del éxito, el barro de su origen siempre encuentra una grieta por la cual filtrarse. Habían pasado 20 años, 2 décadas completas en las que el doctor Adrián Varela se había transformado de un niño descalzo con los dedos manchados de tierra en el cirujano cardiovascular más respetado de la capital. Un hombre capaz de detener y reiniciar corazones con la precisión de un relojero suizo, pero que ahora sentía su propio pecho oprimido por una arritmia que ninguna medicina podía curar. El aire acondicionado del vehículo no lograba disipar el calor sofocante y pegajoso que emanaba de los campos de San Lorenzo, ese pueblo olvidado por Dios y por los mapas, donde los hombres nacen con la espalda encorvada y mueren con la mirada fija en el surco de la tierra. Adrián se miró en el espejo retrovisor y no reconoció del todo al hombre de ojos cansados y traje impecable que le devolvía la mirada. Se preguntó, con una punzada de amargura, si su padre todavía sería capaz de ver en ese extraño al niño que solía cargar sobre sus hombros mientras le señalaba las estrellas y le decía que él llegaría más alto que las cumbres de la sierra. El camino de tierra, plagado de baches y cicatrices causadas por las lluvias torrenciales de la temporada pasada, castigaba la suspensión del coche de lujo, obligando a Adrián a reducir la velocidad, como si el propio pueblo se resistiera a su llegada, como si la tierra misma estuviera cobrándole el peaje de su larga ausencia. Cada curva del sendero despertaba un recuerdo que él creía haber anestesiado. El olor a leña quemada, el sonido de los grillos que en la ciudad se pierde bajo el estruendo del tráfico, y esa luz dorada y polvorienta que solo existe en los campos al atardecer. Se sentía como un invasor en su propia patria. Su éxito, ese castillo de cristal que había construido con tanto esfuerzo, parecía tambalearse ante la visión de las chozas de adobe y los techos de paja que comenzaban a aparecer a los lados del camino. Había regresado con la intención de redimirse, de comprar el perdón de su padre con los fajos de billetes que ahora le sobraban, de llevarse al viejo campesino a la ciudad para que viviera sus últimos días rodeado de comodidades que nunca pudo imaginar. Adrián quería demostrarle que su sacrificio, el de romperse el lomo bajo el sol para pagarle los primeros libros, no había sido en vano. Pero a medida que se acercaba a la vieja parcela de los Varela, un presentimiento oscuro, una sombra fría en el estómago, comenzó a extenderse por su cuerpo. El pueblo se veía más pequeño, más gris, no como si se hubiera encogido bajo el peso de la negligencia y el olvido. Las pocas personas que caminaban por la única calle principal se detenían a mirar el coche reluciente con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Pero nadie saludaba. Nadie reconocía en el hombre maduro al joven que se fue con una maleta de cartón y 1000 sueños en el bolsillo. El conflicto interno de Adrián escalaba con cada metro recorrido. ¿Por qué no había vuelto antes? Se escudaba en las guardias interminables, en los congresos en Europa, en las cirugías de emergencia que duraban 14 horas. Pero en el fondo sabía que la verdadera razón era el miedo. Miedo a encontrarse con el espejo de su propia humildad.
Miedo a ver en los ojos de su padre el reproche silencioso por haberlo dejado solo en la vejez. Al llegar finalmente a la entrada de la que fue su casa, el corazón se le detuvo por un instante. La valla de madera estaba caída, devorada por las termitas y el tiempo, y la maleza había reclamado el jardín que su padre cuidaba con un celo casi religioso. El silencio que emanaba de la construcción de piedra era distinto al silencio del campo. Era un silencio denso, cargado de ausencias. Adrián apagó el motor y se quedó sentado unos segundos, dejando que el calor lo envolviera mientras el tic-tac del metal, enfriándose del motor, puntuaba sus pensamientos. Se bajó del coche y sus zapatos de diseño se hundieron en la tierra seca, manchándose instantáneamente de ese polvo rojizo que tanto había odiado de niño. Caminó hacia la puerta, que colgaba de una sola bisagra, y al empujarla, el chirrido le pareció un grito de agonía. El interior de la casa estaba sumido en una penumbra polvorienta, donde no había rastro de vida reciente. Los muebles estaban cubiertos con sábanas que alguna vez fueron blancas y que ahora lucían un tono amarillento y fúnebre. Sobre la mesa de la cocina, donde tantas veces compartió platos humildes de frijoles y tortillas, solo había una capa espesa de olvido. La tensión se volvió insoportable cuando Adrián salió al patio trasero, el lugar donde su padre solía sentarse a ver caer la tarde. Sus ojos recorrieron el terreno buscando la figura encorvada del viejo Mateo, esperando contra toda esperanza escucharlo quejarse de la reuma o verlo afilar su azadón. En lugar de eso, lo que encontró al pie del gran roble que marcaba el límite de la propiedad fue algo que le heló la sangre. Un montículo de tierra fresca, rodeado por piedras blancas dispuestas con un esmero desgarrador, y una cruz de madera toscamente tallada donde se leía, en letras apenas legibles, Mateo Varela, un hombre de tierra que vuelve a ella. El choque emocional fue como un golpe directo al esternón. Adrián cayó de rodillas frente a la tumba, ignorando que sus pantalones caros se arruinaban, y un sollozo seco, contenido durante años, finalmente escapó de su garganta. No había llegado a tiempo. El éxito, el dinero, la fama, todo aquello era ceniza frente a esa pequeña porción de tierra que ahora guardaba los restos del hombre que lo dio todo por él. Se sintió el ser más pobre del mundo. En ese momento de clímax y desesperación, mientras el sol se ocultaba tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía reflejar su propia culpa, una voz quebrada y anciana lo sacó de su trance. Era doña Matilde, la vecina de la parcela de al lado, una mujer que parecía haber sido tallada en la misma madera que los árboles del pueblo. Estaba de pie a unos metros, con un chal oscuro cubriéndole los hombros y los ojos llenos de una tristeza que no necesitaba palabras. Adrián la miró, buscando una explicación, un consuelo, una señal. Ella no dijo nada al principio. Simplemente se acercó con paso lento y seguro, como quien camina sobre terreno sagrado. En sus manos sarmentosas sostenía un sobre de papel manila, ajado y amarillento, que parecía haber estado esperando este momento durante mucho tiempo. Lo extendió hacia él con una solemnidad que hizo que a Adrián le temblaran los dedos al tomarlo. Lo escribió durante sus últimas semanas, dijo la mujer con una voz que era apenas un susurro. No quería que nadie lo leyera hasta que tú volvieras. Él sabía que vendrías, Adrián. Juan nunca dejó de esperarte, ni siquiera cuando el médico del pueblo le dijo que ya no le quedaba aliento. La revelación golpeó a Adrián con más fuerza que la propia visión de la tumba. Su padre no había muerto con rencor, sino con la certeza inamovible de que su hijo regresaría. El sobre pesaba en sus manos como si contuviera todo el plomo del mundo. ¿Qué palabras quedarían registradas en ese papel? ¿Serían reproches, bendiciones o secretos que habían permanecido ocultos durante décadas? El doctor Varela,
el hombre que manejaba la vida y la muerte con un bisturí, se sentía ahora incapaz de abrir un simple sobre. El viento de la tarde comenzó a soplar, agitando las hojas del roble y trayendo consigo el aroma de la lluvia que se avecinaba. Se dio cuenta de que su viaje no terminaba con este hallazgo, sino que apenas comenzaba. La tumba de su padre era el final de una historia de negligencia, pero el sobre era la apertura de un nuevo capítulo que prometía sacudir los cimientos de todo lo que él creía saber sobre su familia y sobre sí mismo. La curiosidad, el miedo y una extraña esperanza se mezclaron en su pecho mientras miraba el sello de cera que cerraba el sobre, el cual su padre había marcado con su propio anillo de bodas, el único objeto de valor que nunca vendió, ni siquiera en las peores crisis. Adrián sabía que lo que estaba a punto de leer cambiaría su vida para siempre. Mucho más de lo que lo hizo su título universitario o su primer millón. En medio de la desolación de aquel patio abandonado, el éxito médico se desvanecía ante la inminencia de una verdad que solo un padre campesino podía confiarle a su hijo pródigo. Y si quieres descubrir qué secretos escondía ese sobre y por qué el regreso de Adrián no fue una simple casualidad, no puedes perderte la segunda parte de esta historia, donde el pasado cobrará vida de una manera que nadie podría haber imaginado. ¿Estás listo para saber qué hay dentro de esa carta? Acompáñanos en la siguiente entrega de este relato cargado de emoción y misterio. El frío de aquel cementerio olvidado de Dios parecía filtrarse a través de las suelas de sus zapatos italianos. Una barrera de cuero fino que ahora resultaba ridícula ante la crudeza de la tierra húmeda que reclamaba a los suyos. Adrián permanecía allí, con la espalda erguida. Una postura que había perfeccionado en los pasillos de mármol de los hospitales más prestigiosos de la capital, pero que en este rincón del mundo se sentía como una armadura oxidada que empezaba a resquebrajarse. Sus dedos, los mismos que habían realizado cirugías imposibles y devuelto la esperanza a familias que daban todo por perdido, temblaban imperceptiblemente al sostener aquel sobre amarillento. No era el frío lo que le hacía flaquear, sino el peso insoportable de lo no dicho, de las llamadas que dejó sonar hasta que el silencio se volvió la norma, de las cartas que amontonó en su escritorio de roble bajo la excusa de una agenda apretada. El sobre en su mano no era solo papel, era el testamento de su propia negligencia. Una bofetada de realidad que lo despertaba del sueño de grandeza en el que se había sumergido durante los últimos 15 años. La tumba frente a él, una losa de piedra grisácea que apenas ostentaba el nombre de Mateo Varela, tallado con una caligrafía rústica y honesta. Parecía observarlo con el mismo reproche silencioso que su padre le dirigía cuando Adrián, siendo niño, prefería los libros de ciencia a las herramientas del campo. El entorno se sentía como una trampa emocional, un escenario diseñado para despojarlo de cada una de sus certezas profesionales. A su alrededor, las lápidas estaban cubiertas de musgo y olvido, mientras que el aire transportaba un olor metálico a lluvia inminente y a eucalipto mojado. Un aroma que lo transportó de golpe a su infancia, cuando su padre lo llevaba sobre los hombros por los senderos de barro. En aquel entonces, Mateo era un gigante, un hombre de manos callosas y corazón de oro que parecía capaz de sostener el cielo mismo con solo su voluntad. Ahora, ese gigante estaba reducido a un pequeño montículo de tierra y un sobre que quemaba en las manos del exitoso médico. ¿Cómo era posible que él, un hombre que se enorgullecía de su capacidad para diagnosticar cualquier mal, no hubiera podido prever este final? La culpa, ese sentimiento que Adrián siempre consideró una debilidad irracional de sus pacientes, se expandía ahora por su pecho como un cáncer fulminante, recordándole
que no hay bisturí que pueda extirpar el remordimiento una vez que éste ha echado raíces en la médula del alma. Caminó lentamente hacia la salida del camposanto, sintiendo que cada paso lo alejaba de la última conexión física con su progenitor. Pero la verdadera odisea apenas comenzaba. Las calles del pueblo, que en su memoria eran amplias y llenas de vida, se le presentaban ahora estrechas, asfixiantes y sumidas en un letargo que recordaba a una herida que no termina de cerrar. Los habitantes del lugar, hombres y mujeres con rostros curtidos por el sol y la fatiga, lo miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Reconocían al hijo que se fue, al joven prodigio que el pueblo celebró cuando obtuvo su beca, pero que pronto se convirtió en un extraño que ya no enviaba noticias. Solo cheques fríos que Mateo guardaba en una caja de puros debajo de la cama, negándose a gastar un solo centavo de un dinero que consideraba manchado de ausencia. Adrián sentía esas miradas como agujas. Era el médico de la ciudad, el hombre que vestía seda y conducía un vehículo que valía más que todas las casas de la cuadra juntas. Pero en ese momento se sentía el ser más pobre de la tierra. Al llegar a la vieja casa de su infancia, el impacto fue aún mayor. La estructura de madera y adobe, que antes resonaba con las risas y el aroma del café recién colado, se alzaba ahora como un esqueleto devorado por la intemperie. La puerta, que tantas veces fue el umbral de sus sueños de escape, colgaba de una bisagra, gimiendo con cada ráfaga de viento. Adrián entró con el corazón martilleando contra sus costillas, temiendo que el solo hecho de pisar el suelo desgastado hiciera colapsar todo el edificio. El polvo bailaba en los haces de luz que se filtraban por las rendijas del techo, revelando un espacio congelado en el tiempo. Allí estaba la mesa de madera donde estudió hasta altas horas de la noche bajo la luz de un quinqué. Y allá, en un rincón, el sillón desvencijado donde Mateo solía sentarse a esperarlo, incluso años después de que Adrián dejara de venir. Cada objeto era un detonante, una mina terrestre en un campo de batalla emocional que Adrián no estaba preparado para atravesar. Se sentó en el borde de la cama de su padre, sintiendo el aroma persistente a tabaco de mascar y a tierra seca, el sello personal de Mateo. Con manos temblorosas, finalmente decidió romper el sello del sobre. El papel crujió, un sonido que en el silencio sepulcral de la casa sonó como un disparo. Dentro no solo había una carta, sino también una vieja fotografía en blanco y negro, desgastada por el roce constante de unos dedos que buscaron en ella el consuelo que la realidad no ofrecía. Era Adrián el día de su graduación, una imagen que él mismo le había enviado con una dedicatoria apresurada y formal. En el reverso de la foto, Mateo había escrito con trazo tembloroso: "Mi mayor orgullo, mi mayor dolor". Esas 6 palabras fueron suficientes para que las defensas del médico se derrumbaran por completo. El hombre que se enfrentaba a la muerte a diario en el quirófano, que informaba a los familiares sobre decesos con una frialdad técnica admirable, estalló en un sollozo seco que le desgarró la garganta. La carta comenzaba con una fecha de hace 2 años, justo cuando Adrián había rechazado la invitación de su padre para la fiesta del patrono del pueblo, alegando una convención médica en Europa que nunca existió. «Hijo mío», decía el texto, «si estás leyendo esto es porque el camino finalmente te trajo de vuelta a casa. No te culpo por haberte ido, pues siempre supe que este pueblo era demasiado pequeño para el tamaño de tu mente. Lo que me duele es que nunca entendiste que mi amor no necesitaba tus éxitos, solo tu presencia». Adrián leyó cada línea como si estuviera absorbiendo un veneno que, paradójicamente, era lo único que podía curarlo. Su padre le hablaba de las cosechas fallidas, de la soledad que se instaló en la casa después de que la madre de Adrián falleciera, y de cómo cada noche ponía un plato extra en la mesa,
por si acaso el coche negro del doctor aparecía en el horizonte. Pero la carta no era solo un lamento. A medida que avanzaba, el tono de Mateo cambiaba, adquiriendo una urgencia que Adrián no lograba descifrar de inmediato. Su padre mencionaba una deuda, pero no de dinero, sino de sangre. Hablaba de un secreto que se había guardado durante décadas, un compromiso que Mateo había asumido para que Adrián pudiera tener las manos limpias y la mente libre para estudiar. ¿Recuerdas a la familia Mendoza?, preguntaba la carta. Adrián hizo memoria. Los Mendoza eran los dueños de las tierras colindantes, una familia rica y poderosa que siempre pareció tener una influencia oscura sobre el pueblo. Mateo explicaba que el dinero de la primera matrícula universitaria, aquel que Adrián creía provenir de la venta de unas vacas, había tenido un origen mucho más turbio. Su padre había entregado algo más que ganado a cambio del futuro de su hijo. Había entregado su libertad espiritual a través de un pacto que ahora, con Mateo bajo tierra, recaía sobre los hombros del heredero. El médico se levantó, sintiendo que el aire de la habitación se volvía denso, casi sólido. ¿Qué tipo de pacto podría haber hecho un campesino humilde con una familia como los Mendoza? La carta mencionaba un lugar, una vieja cabaña en el límite de la propiedad, donde Mateo solía ir a trabajar durante las noches de luna llena. Esas noches en las que Adrián recordaba haber escuchado ruidos extraños y haber visto luces parpadeantes en la distancia. El misterio se profundizaba con cada párrafo. El sobre contenía también una llave de hierro, pesada y de diseño antiguo, que no correspondía a ninguna cerradura de la casa principal. Adrián comprendió que su visita al pueblo no era el final de una historia de duelo, sino el inicio de una revelación que amenazaba con destruir la imagen pulcra y honorable que había construido de sí mismo y de su linaje. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo violáceo que recordaba a una herida abierta, Adrián se dio cuenta de que estaba siendo observado. Desde la ventana, me pudo divisar una figura oscura en el linde del bosque, una silueta que permanecía inmóvil, observando la casa con una intensidad depredadora. ¿Eran los Mendoza? ¿O acaso el pueblo guardaba secretos que la medicina moderna no podía explicar? El temor, un sentimiento primario que Adrián creía haber domesticado con la lógica científica, comenzó a reptar por su columna vertebral. Se sintió como un intruso en su propia historia. Un hombre que había pasado años tratando de salvar vidas ajenas, mientras la vida de su padre se consumía en un juego de sombras y sacrificios que él nunca se molestó en entender. La carta continuaba describiendo una serie de eventos que ocurrieron poco antes de la muerte de Mateo. Hablaba de visitas nocturnas, de amenazas veladas y de una caja de plata que debía ser protegida a toda costa. Adrián buscó debajo de la cama, en el lugar que mencionaba la misiva, y allí, entre el polvo y las telarañas, encontró una caja metálica cerrada con un candado que parecía resistirse al paso del tiempo. La llave de hierro encajó perfectamente. Al girarla, el mecanismo emitió un clic metálico que resonó en el silencio de la habitación como una sentencia. El corazón del médico latía con tal fuerza que sentía el pulso en sus oídos. Al abrir la tapa, no encontró oro ni joyas, sino una colección de documentos legales, antiguos diarios y algo envuelto en una tela de terciopelo negro que parecía palpitar con una energía propia. El desarrollo de los acontecimientos lo estaba superando. Su mente racional buscaba explicaciones. ¿Era su padre un hombre desesperado que se involucró en algo ilegal? ¿O había algo más profundo, algo relacionado con la identidad misma de su familia? Los diarios hablaban de una enfermedad que no figuraba en ningún libro de medicina, una aflicción que atacaba no al cuerpo,
sino a la voluntad, y que Mateo afirmaba haber estado conteniendo durante años para que Adrián no fuera alcanzado por ella. Te hice médico para que tuvieras las herramientas para luchar contra lo que yo solo pude contener con mi cuerpo, decía una de las últimas anotaciones. Adrián se sintió mareado. La noción de que su carrera profesional no fue una elección libre, sino una preparación impuesta por una necesidad ancestral, sacudía los cimientos de su realidad. De repente, un golpe seco en la puerta principal lo hizo saltar. No era el viento. Fue un golpe rítmico, pausado, deliberado, y Adrián guardó rápidamente el sobre y la caja bajo la cama y se dirigió hacia la entrada, con los sentidos alerta. Al abrir, se encontró con una mujer anciana, de ojos tan claros que parecían ciegos, envuelta en un rebozo negro que olía a incienso y a tierra vieja. Era la curandera del pueblo, una mujer a la que su padre solía visitar cuando los dolores de espalda se volvían insoportables. Ella no dijo una palabra. Simplemente extendió una mano huesuda y le entregó un pequeño ramillete de hierbas amargas. Él sabía que vendrías, pero no sabía si tendrías la fuerza para ver. Susurró con una voz que parecía venir de lo más profundo de una cueva. Antes de que Adrián pudiera hacerle alguna pregunta, la mujer se dio la vuelta y se perdió en la penumbra de la tarde, dejando tras de sí un rastro de inquietud que se aferró a la piel del médico. Adrián regresó al interior de la casa, sintiendo que las paredes se cerraban sobre él. La carta de su padre aún tenía páginas por leer, páginas que prometían revelar la verdadera naturaleza de la tumba que había encontrado esa mañana. Porque, según lo que empezaba a vislumbrar entre las líneas de caligrafía errática, Mateo Varela quizás no estaba simplemente descansando en paz. Y el sobre no era solo una despedida, sino un manual de instrucciones para una batalla que Adrián apenas estaba empezando a comprender. La tensión en el ambiente era casi eléctrica. El exitoso médico, el hombre de ciencia, se encontraba ahora en la encrucijada de su vida, rodeado por los fantasmas de un pasado que se negaba a morir y un futuro que dependía de su capacidad para aceptar lo increíble. Cada detalle de la casa, de cada sombra proyectada por la luz vacilante de la vela que acababa de encender, parecía susurrarle que el tiempo se estaba agotando. El sobre guardaba un último secreto, un mapa trazado a mano que señalaba hacia el corazón del bosque, hacia el lugar donde Mateo había hecho su pacto final. Y Adrián sabía que, antes de que saliera el sol, tendría que decidir si seguiría siendo el médico que huye o si finalmente se convertiría en el hijo que su padre necesitaba para encontrar la verdadera redención. La oscuridad del pueblo no era solo la ausencia de luz, sino la presencia de una verdad que había esperado años para ser descubierta. Y Adrián, con el sobre apretado contra su pecho, se preparó para descender a los abismos de su propia historia, sin saber si al final de ese camino encontraría la paz o una condena aún mayor que el olvido. El frío de la tarde se filtraba a través de la fina tela de su abrigo de diseñador, un recordatorio punzante de lo fuera de lugar que Adrián se sentía en aquel cementerio olvidado por el tiempo, donde las lápidas eran apenas piedras roídas por el musgo y el silencio era tan denso que parecía tener peso propio. Sostenía el sobre amarillento con una mezcla de reverencia y pavor, sintiendo que el papel crujía bajo sus dedos como si fuera la piel misma de su padre, seca y castigada por décadas de sol y asadón. Aquel sobre no era simplemente una carta. Era el juicio final de una vida de ausencias, el eco de un hombre que había callado demasiado y de un hijo que había escuchado muy poco mientras escalaba las cimas del éxito médico en la gran ciudad. Adrián respiró el aire húmedo, cargado con el aroma de la tierra recién removida de la tumba de Mateo Varela.
y con el corazón martilleando contra sus costillas, rompió el sello de cera que su padre había improvisado con la vela de algún altar. El papel en el interior estaba doblado con una precisión casi geométrica. Una característica de la meticulosidad de aquel campesino que, a pesar de su falta de letras formales, entendía el orden de la naturaleza y del alma. La caligrafía era temblorosa. Las letras se inclinaban como ramas bajo el peso de una tormenta, pero cada trazo llevaba consigo la fuerza de una verdad que Adrián no estaba seguro de poder soportar. «Hijo mío», comenzaba la carta. Y en ese par de palabras, Adrián escuchó la voz ronca y pausada de su padre. Una voz que no había escuchado en más de una década. «Si estás leyendo esto frente a mi descanso, es porque finalmente entendiste que el tiempo no espera a que los hombres terminen de buscar su gloria para reclamar sus deudas». Adrián sintió un nudo en la garganta que le impedía tragar. La carta explicaba, con una honestidad brutal que solo la cercanía de la muerte permite, por qué Mateo Varela nunca había aceptado las transferencias bancarias. ¿Por qué se negaba a mudarse al apartamento de lujo que Adrián le había ofrecido? ¿Y por qué seguía vistiendo los mismos harapos remendados, mientras su hijo se rodeaba de mármol y prestigio? Resultó que Mateo Varela no rechazaba el éxito de su hijo por orgullo ciego o terquedad senil, sino por una promesa que Adrián, en su arrogancia juvenil, había olvidado por completo. El sobre contenía un segundo documento y una escritura legal vieja y desgastada que revelaba que cada centavo que Adrián había enviado a lo largo de los años no había sido tocado para uso personal. Su padre se había alimentado de lo que la tierra le daba, de sus propias manos callosas, mientras acumulaba una fortuna silenciosa para un propósito mayor que el bienestar individual. El médico, con las lágrimas nublándole la vista, leyó cómo su padre había estado comprando, parcela por parcela, las tierras que rodeaban el pueblo, aquellas que los terratenientes locales habían intentado arrebatar a los campesinos más pobres mediante deudas injustas. Mateo Varela había actuado como un guardián silencioso, un administrador de la herencia de su hijo que se había convertido en el salvador anónimo de toda una comunidad. Y en el sobre también había una llave pequeña y oxidada que pertenecía a un viejo cofre escondido bajo las tablas del suelo de su humilde choza. Pero la verdadera revelación, el clímax emocional que desgarró el pecho de Adrián, fue el motivo final de este sacrificio. Su padre no solo quería salvar la tierra, quería salvar el alma de su hijo. Mateo Varela escribía que había visto cómo el brillo de las luces de la ciudad y el eco de los aplausos profesionales estaban secando el corazón de Adrián, transformándolo en un técnico del cuerpo, pero en un analfabeto del espíritu. Quería que Adrián volviera no a un funeral, sino a un renacimiento. El sobre contenía también un recorte de periódico, amarillento y desgarrado, que Adrián reconoció de inmediato. Era la noticia de su primera cirugía exitosa, la que lo lanzó al estrellato. En los márgenes, su padre había escrito con ternura infinita: «Este es mi hijo, mi mayor orgullo. Espero que algún día vuelva a curar con las manos y no solo con el dinero». El conflicto interno de Adrián alcanzó su punto máximo cuando se dio cuenta de la magnitud del vacío que había dejado su ausencia. Se imaginó a su padre cenando solo, bajo la luz de una vela, mientras guardaba en una cuenta secreta los miles de dólares que él enviaba como una forma de aliviar su culpa, sin saber que su padre valoraba más una hora de conversación que 1 millón en el banco. La tensión de la historia se resolvió en ese instante de claridad absoluta, donde la riqueza material se desvaneció ante la riqueza moral de aquel anciano que lo había dado todo sin pedir nada. Adrián se arrodilló sobre la tierra húmeda del cementerio. Sus pantalones caros se mancharon de barro, pero ya no le importaba.
El hombre que se había levantado esa mañana creyéndose un triunfador de la medicina moderna, ahora se sentía como un niño pequeño, perdido y necesitado de la guía de su progenitor. La carta terminaba con una instrucción final. Ve a la vieja escuela del pueblo, la que cerraron hace 5 años porque no había dinero para el techo. Allí encontrarás lo que realmente dejaste atrás. Sin perder un segundo, Adrián corrió hacia la entrada del cementerio y condujo su auto de lujo por los caminos polvorientos hasta llegar a la estructura desvencijada que una vez fue el centro de su educación. Al llegar, se encontró con una sorpresa que terminó por quebrar su compostura. El edificio no estaba abandonado. Había sido renovado recientemente, pero con un estilo que respetaba la esencia del pueblo. En la puerta, una placa de bronce rezaba: Centro Médico y Educativo Mateo Varela. El dinero que él había enviado durante años para que su padre viviera como un rey había sido utilizado para construir un hospital comunitario y una escuela para los niños de la zona. Su padre había vivido en la miseria aparente para que otros no tuvieran que sufrirla. En ese momento, las puertas se abrieron y un grupo de niños salió corriendo, seguidos por una enfermera anciana que reconoció a Adrián de inmediato. Ella le entregó un último regalo que su padre le había confiado antes de dar su último suspiro: el estetoscopio de juguete con el que Adrián jugaba cuando tenía 5 años y decía que quería salvar al mundo. El cierre de todos los hilos narrativos se produjo cuando Adrián entró en el pequeño consultorio del centro médico. Allí, en la pared principal, colgaba un retrato de él, el gran doctor de la ciudad. Pero debajo no figuraban sus títulos académicos, sino una frase que su padre solía repetir: el mejor médico es aquel que sana la tristeza antes de mirar la herida. Adrián comprendió que su padre nunca se sintió abandonado, porque siempre estuvo acompañado por el propósito de devolverle a su hijo su verdadera identidad. La conclusión era definitiva. Adrián no volvería a la ciudad a recibir más premios vacíos. Llamó a su hospital en la capital y renunció a su puesto de jefe de cirugía, informando que su nueva residencia sería el pueblo que lo vio nacer. El sobre vacío ahora descansaba sobre el escritorio de madera rústica, pero su contenido se había expandido hasta llenar cada rincón de su vida. El éxito ya no se medía en cifras, sino en la sonrisa de los campesinos que ahora tenían donde ser atendidos y en la paz que finalmente sentía al saber que, aunque su padre ya no estaba físicamente, su espíritu guiaba ahora cada una de sus intervenciones. El payoff final de esta odisea emocional fue el encuentro de Adrián con su propio legado. Se dio cuenta de que el campesino que él creía ignorante había sido el arquitecto de la obra más importante de su carrera. La tumba en el cementerio ya no era un símbolo de pérdida, sino una semilla que había germinado en una institución de esperanza. La historia del médico exitoso terminó allí. Para dar paso a la historia del médico humano, el hijo que finalmente aprendió que el amor no se envía por transferencia bancaria, sino que se construye con presencia y sacrificio. Adrián caminó hacia la ventana del consultorio y vio el sol ponerse sobre las montañas. El mismo sol que su padre había contemplado durante años mientras planeaba este último regalo para él. El círculo se había cerrado. Las preguntas habían encontrado sus respuestas. El sobre estaba vacío, pero el futuro de Adrián nunca había estado tan lleno de luz y propósito. Ahora que has recorrido este camino junto a Adrián, te invito a que no esperes a encontrar un sobre o una tumba para valorar lo que realmente importa. Mira a tu alrededor. Reconoce el sacrificio silencioso de quienes te aman y asegúrate de que tu éxito nunca sea el muro que te aleje de tus raíces. Si esta historia ha tocado las fibras de tu alma, compártela como un recordatorio de que la verdadera herencia no es lo que nos dejan al morir,
asesino lo que nos enseñan a hacer mientras estamos vivos. No dejes para mañana el abrazo que puedes dar hoy, ni permitas que el ruido del mundo apague la voz de tu origen. Actúa con el corazón, sana con la verdad y vive de tal manera que, cuando te toque partir, tu único legado sea haber amado sin medida. ¿Qué esperas para volver a casa, aunque sea solo con el corazón? La vida es breve, pero el legado de un amor honesto es eterno. Reflexiona sobre tu propia trayectoria y pregúntate si estás construyendo monumentos a tu ego o puentes hacia los demás. Comparte tus reflexiones y sé parte de esta comunidad que busca redescubrir la humanidad en cada relato.